queríamos compartir con vosotros que Proyectos y Utopías para un Mundo Mejor, en su cuarta o quinta edición, incorporó a Joan Antoni Melé, igual que a Maria Novo y a tantas personas que son impulsores para el cambio. Él nos habla de dinero, de economía, pero también nos habla de conciencia. Nos da una visión y una mirada sobre el tema de la economía que nunca antes habíamos tenido y desde una perspectiva muy personal. Es un privilegio tenerle aquí, no es fácil, su calendario está apretadísimo, pero como siempre nos ha dicho un sí rotundo. Así que vamos a disfrutar de la oportunidad de tener con nosotros a Joan Antoni Melé. Gracias, Pepa, y gracias a todos por estar aquí y compartir pues estas jornadas, ¿no?, de reflexión y de convivencia para un mundo mejor. Y me sumo a un compañero de antes que ha tenido un recuerdo para José Luis San Pedro, que nos ha dejado hace unos días, pero quiero añadir el recuerdo no solo a José Luis San Pedro, sino a todas aquellas personas que queremos y que se nos fueron y que siguen estando presentes, al menos esta es mi convicción, a otro nivel, y están presentes y nos acompañan y nos inspiran en estos tiempos de dificultad y de lucha. Por lo tanto, también un recuerdo para todos ellos. Y quería empezar contándoos una historia, no la había contado nunca hasta ahora, pero ayer en Burgos me salió la inspiración y he pensado por qué no la comparto también con vosotros. Una historia real que a mí me conmovió el día que la conocí y que me acompaña y me inspira también en estos tiempos. Es una historia, no sé si sería posible cerrar las puertas del fondo, porque me distraen. ¿Es posible? Gracias. Pues una historia de la Segunda Guerra Mundial, que es una época de grandes tragedias. Entonces, una familia judía, un matrimonio con 3 niñas pequeñas que van a ser detenidos por los nazis. La mujer con las 3 niñas se resiste en aquel momento y el oficial nazi delante del marido les pega un tiro a las 3 niñas y a la mujer les mata allí delante. El hombre desesperado pide que por favor que también le maten a él, que no quiere seguir viviendo. Y dicen que no, que a él le van a perdonar la vida porque es un hombre que hablaba 4 o 5 idiomas y les interesaba mantenerlo en vida. Entonces él cuenta en la historia de su vida cómo sintió que en este momento surgía de su interior un odio profundo, pero era algo más que un odio, era una fuerza o una contrafuerza que se apoderaba de él y dice, él sintió en ese momento, dice, yo sentía que era como un monstruo, una bestia que surgía en mi interior y que me iba a convertir en un ser tan monstruoso como aquellos que acababan de matar a la gente que yo más quería, a mi mujer y a mis 3 hijas. Sentía lo fácil que era dejarme apoderar de esa fuerza y transformarme en un monstruo. Y justo en ese momento tuve una experiencia espiritual, una experiencia profunda, y me di cuenta que podía hacer justo lo contrario. No solo perdonarles y no reaccionar, sino que decidí en ese mismo momento dedicar el resto de mi vida a dar tanto amor a la humanidad como odio había recibido yo en aquel momento. Porque me di cuenta que el daño no me lo habían hecho a mí, el daño lo habían hecho a la humanidad. Era un delito, un atentado a la humanidad, al ser humano en general, se concretaba en mi familia, pero yo no podía reaccionar igual y decidí, dice él en su biografía, en su historia, decidí aportar amor al mundo con tanta fuerza hasta el final de mi vida como daño había recibido. Y este hombre fue espectacular cuando convivió durante más de un año en un campo de concentración, no recuerdo si era Mauthausen o cuál era. La gente que narra la historia con su amor, con su entrega, cuidando a sus compañeros, solo a veces a través de la palabra. Hoy habéis hablado de la fuerza de la palabra. La palabra puede curar. Cuando la palabra está cargada de amor y de entusiasmo puede curar. Y ese hombre curaba a mucha gente a través de la palabra. Y esta historia para mí es una historia que me impresionó muchísimo porque muestra en una misma historia las 2 posibilidades del ser humano. Podemos convertirnos en bestias, en gente destructiva, y lo vemos continuamente, hasta qué punto puede caer cualquier ser humano, cualquiera, no nos engañemos. Él mismo dice que sentía que esa fuerza estaba en su interior, pero también la posibilidad que tenemos los seres humanos de ser libres, no dejar que nada nos determine desde fuera y ser capaces de amar. Para mí esto es un ser humano. Hoy hablaban los compañeros de la mañana, los primeros que han presentado, del sentido de la vida. Pues este es para mí el sentido de la vida, que los seres humanos lleguemos a ser libres y capaces de amar.
y libertad y amor nos convierte en seres creadores, en seres espirituales, en seres cuasi divinos. Esto es lo que creo que podemos ser los seres humanos. Y hoy precisamente tenemos que apelar a esa dimensión espiritual trascendente, creadora del ser humano, frente a lo que nos estamos encontrando. Porque nos rodea la destrucción, nos rodea la muerte, nos rodea la corrupción. Y nos estamos retroalimentando de esto, nos estamos indignando, estamos generando fuerzas cada vez más destructivas. Y esto no nos va a sacar adelante. Tenemos que tener el coraje y la libertad de afrontar esta dimensión superior, no dejar que esto nos determine, es decir, qué somos capaces de sacar adelante. Y frente a la situación actual no podemos dejarnos dominar por el miedo. Yo doy charlas continuamente y cada día cuando voy a dar una charla me preguntan, Joan, tú que eres banquero, ¿cuándo crees que vamos a salir de la crisis? No lo sé, me da igual. No me da igual, pero me da igual. Quiere decir que no es la pregunta cuándo vamos a salir, porque es una pregunta que viene del miedo y del egoísmo. ¿Cuándo estaremos bien? Y de hecho me acuerdo hace 2 años cuando empezó el movimiento del 15M, que tuve oportunidad de reunirme con gente, pues en Bilbao precisamente, en Bilbao, en Barcelona, en Madrid, gente del 15M. Y yo les provocaba diciendo, ¿dónde estabais hace 7 años? ¿Cómo es que nadie estaba indignado? Nadie, todo el mundo vivía bien, unos más que otros, pero bueno. Y ahora veo que mucha gente espera salir de la crisis y sueñan en volver a algo parecido a lo de hace 5 o 7 años. Yo espero que no. O sea, cuando decimos salir de la crisis, espero que no sea volver a eso, porque era insostenible. Y les decía, no estábamos indignados, y en el mundo nos decían, incluso las Naciones Unidas nos decían, en el mundo hay más de 3.000 millones de personas en la pobreza. Y de esos, la tercera parte, 1.000 millones, están por debajo de la pobreza, que no sé qué significará eso. Y a lo sumo, a veces, si lo vemos por la tele, digo, ¡ay, pobre gente, no vamos más allá de esto! ¿Cuántas noches hemos pasado sin dormir, realmente sufriendo, indignados por esta situación? Ninguna. Entonces, la pregunta que os invito a hacer, o las 3 preguntas, no es cuándo saldremos, me da igual. La pregunta es por qué hemos llegado a esta crisis, cómo deberíamos salir de la crisis y yo qué puedo hacer para ayudar a salir de esta crisis. Esto es lo que querría compartir con vosotros. Pero desde este espíritu que os hablaba del caso este hombre que decidió, en la peor situación de su vida, ante el máximo dolor y el máximo sufrimiento de ver matar a sus hijas y a su mujer, decidir hacer lo contrario. Voy a aportar todo lo que tengo al mundo. Esta es la dimensión humana a la que quiero apelar. Entonces, el primer punto, ¿por qué hemos llegado a la crisis? Pues precisamente porque hemos omitido esta dimensión humana trascendente. Hemos convertido al hombre en un animal. Y nos empeñamos en esta dimensión animal, nos empeñamos tanto que incluso lo enseñamos en los colegios. Se ha cogido la teoría de la evolución, el darwinismo, la teoría Haeckel, Spencer, se ha puesto como un dogma incuestionable. El hombre es un animal. Y a casi nadie lo puede cuestionar. Cuando cuestiona esto ya, tú no serás de esos que cuestionan la teoría de la evolución. Yo no la cuestiono, la niego directamente. ¡Hala, un creacionista! O sea, ya te encasillan. Pues mira, a lo mejor ni una cosa ni la otra. Igual otro día te puedo contar en lo que pienso. Pero yo sé por experiencia propia que no solo tengo una dimensión animal. Yo sé que tengo una dimensión espiritual trascendente. Y esta es una experiencia que no puede negarme nadie. Y vosotros, si queréis, también. Y es muy fácil de ver. Ya en un niño pequeño. Yo tengo tengo 2 nietas. Iba a decir una, no, 2. Porque anteayer me nació la segunda nieta, que es lo más bonito del mundo. Pero la primera nieta, cuando tenía apenas 3 años... Fue muy interesante, y esto lo habréis visto en los niños pequeños, se llama Laia, y sabéis que un niño pequeño nunca se llama a sí mismo por su nombre. Se llama a sí mismo siempre por el nombre que le llaman los demás, es decir, o se llama la Laia, la nena. ¿De quién es esto? De la nena, ¿no? Normalmente hablan así los niños. O es de la Laia, o es de Juan, o es de Pedro. Y un día estábamos en su casa y habían roto un florero, creo que era, y mi mujer preguntó, ¿quién ha roto esto? Y mi nieta dijo, yo. Y nos quedamos impresionados. ¿Quién le había dicho que era un yo? No, pero lo digo en serio. Nadie le había enseñado que era un yo. Jamás le dijimos, yo, estate quieto. Yo, no toques esto. Nunca lo dijimos. Ella descubrió que era un yo con menos de 3 años. Igual que os puedo decir, y no es mi nieta que sea especial, son todos los niños, cuando tenía meses y agateaba, el esfuerzo que hacía por levantar la cabeza. Y cuando tenía unos cuantos meses más, el esfuerzo que hacía para ponerse en pie. Y un día, estando en un parque infantil de estos que se les coloca para que jueguen, agarrándose a las paredes, se puso en pie, tanteando un poco, y una sonrisa espectacular mirando a sus padres diciendo, lo he conseguido.
No dijo nada, pero era su esfuerzo por ponerse en pie. Lo que llevaba dentro, el espíritu este que lleva dentro, que luego le permitió decir yo, es el que le puso en pie. No como dice alguna teoría de estas científicas, dice, bueno, que los monos y los simios de tanto coger manzanas, pues quedaron erguidos. Pues mira, los monos que quedan deben ser tontos, ¿verdad? Pero mi nieta no quería coger manzanas de los árboles, sino que quería ponerse en pie, porque cuando estamos en pie, la postura vertical del ser humano es la postura de la libertad. Porque cuando estamos en pie, el cerebro queda flotando sobre el líquido cefalorraquídeo. Y entonces no está sometido a la fuerza de la gravedad y se convierte en un órgano que puede servir para pensar. No es que el cerebro segregue los pensamientos, como también dicen algunos. Cuando me dicen, es que el cerebro segrega los pensamientos, digo, sí, igual que la radio, que segrega la música, lo mismo. Exactamente lo mismo. Cuando estás en pie, la boca ya no tiene que ser un instrumento para cazar. Ni necesitas mandíbulas grandes ni musculatura para aguantar la cabeza. Y todos estos órganos se transforman en cuerdas vocales para hablar. Y lo más importante, los brazos no necesitan ser instrumentos. Se convierten en órganos de creación. Ya no necesitan ser aletas para nadar, o alas para volar, o garras para cazar. No necesitan ser instrumentos. De hecho, son las más débiles de la naturaleza, pero crean lo que necesitan. El ser humano ya no tiene que especializarse en algo. Puede ser lo que quiera. Puede pensar, puede hablar, puede crear. Esta es la dimensión trascendente del ser humano, que muestra que hay algo más que en el animal. Ha entrado en otro nivel, en otro reino. Y el ser humano, precisamente por esto, puede ser libre. No digo que seamos libres, digo que tenemos la capacidad de la libertad y del amor. Son capacidades. Precisamente la vida es para desarrollar las capacidades y convertirlas en habilidades. Este es el sentido de la vida. Y esto lo vemos en el arte. Cuando alguien pinta un cuadro, por ejemplo, o compone una sinfonía, toca el piano, escribe una poesía, es un ser humano creador. Y no puedes preguntar por qué escribes una poesía. No hay un por qué, pues porque soy libre. No hay un porqué de causa, efecto, necesidad. Es la dimensión más importante del ser humano, el arte. Es aquello que no hacemos por necesidad, lo hacemos por libertad. Pero, sin embargo, cuando reducimos esto al ambiente social y económico, esta dimensión superior del ser humano la dejamos de lado y ahí nos convertimos en animales. Y convertimos la vida en una lucha por la supervivencia. Es un efecto secundario de esta teoría de la evolución, que dicen que en la naturaleza evolucionan y sobreviven los más fuertes o los que se adaptan mejor. Y esto nos lo hemos creído, claro, si el ser humano es un animal y los animales luchan por la supervivencia y sobreviven los más fuertes, pues el resultado es este. Nos estamos comportando como animales asustados que queremos sobrevivir y luchamos entre nosotros por esta supervivencia. Pero hemos perdido la dimensión espiritual, la dimensión humana. Nos hemos reducido a la dimensión animal, pero con un inconveniente. El animal tiene una inteligencia que le guía desde fuera. Le llamamos el instinto de la especie. Y el animal no comete errores, el animal no hace tonterías. Los animales no dejan residuos irreciclables, como nosotros, que somos capaces de tener islas en el Pacífico de miles de kilómetros cuadrados de plástico flotando por el océano. Una estupidez así solo la hacemos nosotros. Los animales tienen una inteligencia, lo que pasa es que es una inteligencia adaptada a su cuerpo y solo pueden hacer aquello para lo que su cuerpo está preparado. Nosotros hemos desarrollado la libertad, hemos individualizado esa inteligencia, pero al desconectarla del cosmos, de la sabiduría que hemos cantado en los mantras, de esta sabiduría universal, vamos a la deriva. Y al ir a la deriva estamos desconcertados, tenemos miedo y frente al miedo entonces nos asustamos y solo lo que queremos es sobrevivir. Yo tengo que mirar por lo mío, por lo de mis hijos, está todo muy complicado. ¿Cuándo saldremos de la crisis? ¿De cuál crisis saldremos? ¿De cuál? ¿Del trabajo? ¿De la crisis ecológica? ¿De la crisis de valores? ¿De cuál tenemos que salir? Entonces, el problema ha sido esto y hemos perpetuado esto en la educación. Y yo siempre denuncio, no podemos educar a los niños diciendo que tienen que estudiar para tener una carrera, para ganarse la vida. Ahí empieza la tragedia. Y se sigue diciendo, es que si no tienes una buena carrera no te vas a ganar la vida. Y le hacemos creer, y en esta frase estamos diciendo que ganar la vida es tener un buen trabajo, que vas a ganar dinero. Esto no es ganar la vida, esto será ganar dinero, suponiendo que lo ganen. Solo será ganar dinero. Ganar la vida es que cuando llegue el final de la vida puedas decir, he ganado la vida, he hecho algo con sentido en esta vida. Esto es ganarte la vida. Y para hacer esto hay que educar bien, hay que educar para la libertad, para poder ser libres, educar sin miedos y recuperar el origen etimológico de libertad, de educación. Educar, educere en latín, exducere, conducir afuera aquello que está dentro.
Y los padres y los maestros, los educadores, deberíamos descubrir quién es aquel ser humano que está allí delante, en forma de niño o de joven, descubrir su potencial, sus capacidades y ayudarle a que lo saque fuera y a corregir sus defectos, que también los tiene. Esto es educar. No poner un plan de educación que ha establecido no sé quién, algún ministro de turno con algún gabinete, probablemente gente que jamás ha dado clase en su vida, y dice, pues este va a ser el plan de estudios, este es el currículum escolar. Y van a discutir en cuántas horas de matemáticas hay que hacer a la semana, o de física o de gramática, porque esto es importantísimo. No, matemáticas 4, no, 5, 6. Sobre todo, el ordenador, cada niño un ordenador, sobre todo. Que no necesitan para nada el ordenador los niños en la clase. Para nada. Es un error. El niño hay que educarle en otras cosas. El niño no solo es cabeza, esta obsesión por educar intelectualmente, esta admiración que tenemos por la inteligencia, yo no la entiendo. Todo el mundo querría que sus hijos fueran los más inteligentes. De hecho, todos los padres creen que sus hijos son los más inteligentes. Le dicen, mi niño es, no porque sea el mío, es de listo, y es satisfecho porque es muy listo, y entonces, ¿por qué quieres que sea tan listo? Porque se ganará la vida mejor que los demás, porque como que es una lucha, cuanto más listo, mejor estará. Esto es en el fondo lo que querríamos. Y hay mucha inteligencia hoy en el mundo. Está lleno de gente inteligente. Cada día hay gente más inteligente. Pero el mundo cada día está peor. Hay inteligencia, pero no hay sabiduría. Y falta bondad. Y deberíamos admirar a la gente buena. Y la gente buena es la gente que sus capacidades las pone al servicio de los demás. Esto es lo que hay que admirar. Esto es lo que hay que fomentar. Así habría que educar. A mí me enseñaban de pequeño, ya tengo una cierta edad, me decían, tienes que estudiar mucho para que el día de mañana seas un hombre de provecho. Es muy diferente ser un hombre de provecho que tienes que ganarte la vida. El gesto es diferente. Mira por lo tuyo. Esto es lo que enseñamos hoy. Enseñamos el egoísmo y surge del miedo. Y hay que tener el coraje de cambiar esto. Y es fundamental un nuevo tipo de educación, que eduque no solo la cabeza, que eduque también, como decían algunas escuelas de antes de la guerra, y algunas ahora muy modernas, que por cierto tenéis en el País Vasco, hay que educar la cabeza, hay que educar el corazón, hay que educar las manos. El pensar, el sentir y la voluntad. Y justo esto empieza al revés. Cuando un niño es pequeño, los primeros 7 años de vida, no hay que educarle intelectualmente. Hay gente que dice, mi niño tiene 5 años, sabe leer y sumar y restar. Pues pobrecito, porque no es esto lo que le toca. Sería más importante que aprendiera a hacer otras cosas. Por ejemplo, mi nieta, que va a una escuela Waldorf, que sigue este tipo de pedagogía, tiene 6 años, todavía no los tiene, 5 y pico. Sabe hacer pan, sabe hacer pasteles, sabe tricotar, sabe hacer de todo. Leer no, pero cuando le enseñe el año que viene leerá perfectamente en un mes y entenderá lo que lee. Pero imita a los mayores y tiene voluntad, actúa en el mundo, es activa. Hoy parte de la crisis que tenemos es de imaginación y de creatividad. Claro que estamos indignados, si nadie sabe lo que hay que hacer. Es que habría que hacer, pues hazlo tú. Habría que hacer, esta frase la oigo mucho. Cuando alguien me la dice no le dejo acabar, digo, hazlo tú, lo que habría que hacer. Porque ¿sabéis qué voluntad desarrollan los niños en el colegio? El dedo índice, en el ratón del ordenador. Haces así y el mundo viene a ti a través de una pantalla, no tienes que hacer nada más. Esta es la tragedia. Tenemos cabezas andantes, no hay educación emocional, por lo cual luego tenemos los problemas que tenemos de relaciones. Tenemos un conflicto de relaciones, no nos sabemos relacionar, crisis de parejas, crisis de padres e hijos, entre profesores y alumnos, y un fenómeno nuevo que debería asustarnos, el bullying, la agresividad de los niños entre sí en las escuelas, que crece de manera espectacular. Y deberíamos preguntarnos, ¿por qué un niño es agresivo? No es normal que un niño sea agresivo. Alguien es agresivo cuando lo que tiene dentro no puede salir. Y si encierras a un niño a los 6, 7, 8 años todo el día en un colegio haciendo cosas solo de cabeza, estudiar tantas horas de clase, claro que estalla. Y luego dicen, es que este niño es hiperactivo. Hombre, ¿pero qué quieres que haga, pobrecito, si le estás machacando allí intelectualmente? Y sería fundamental, a partir de los 7 años, la educación artística. ¿Quién ha dicho que es más importante hacer raíces cuadradas que tocar el piano? No, la música, el arte, actividad extraescolar. Extraescolar. ¿Por qué extraescolar? Si la educación artística es lo que nos hace humanos, el arte nos hace humanos. Yo estudié muchas matemáticas y física, y os voy a contar un secreto. En toda mi vida he utilizado jamás las raíces cuadradas. Lo siento, nunca las he utilizado. Ni las raíces cuadradas, ni un teorema que estudiaba cuando era pequeño, que me gustaba mucho, era muy bonito, el teorema de Ruffini, ¿os suena? Era bonito, de los polinomios, no me ha servido para nada, pero era bonito, teorema de Ruffini, y miles de teoremas que estudié.
Pero hoy os juro que me encantaría llegar a casa, sentarme a un piano y tocar un preludio de Bach, y no puedo. Y esto sería mucho más importante, me habría humanizado mucho más. Siento un déficit de formación artística en mi vida, lo noto, tengo una carencia emocional. Y hay que cambiarlo en la educación. Hay que educar en la primera etapa de la vida la voluntad y educar en la bondad, es decir, en este servicio a los demás. En estas escuelas que os cuento, por ejemplo, a los niños de 5 y 6 años les encargan que se cuiden de los de 3 y 4. Y les encanta proteger a los pequeños. Y los pequeños esperan ya ser mayores para poder cuidar a los demás. No les educan a competir desde pequeños, a ver si eres más listo que el otro. Les educan en el apoyo mutuo. Precisamente en la época del darwinismo, de Darwin, Haeckel y tal, había otro gran científico que ha pasado más desapercibido, Piotr Kropotkin, también conocido como príncipe anarquista, pero era científico, naturalista, y escribió un libro que se llamaba El apoyo mutuo, y muestra cómo en la naturaleza la evolución se produce por el apoyo mutuo de las especies, no por la destrucción. Y los seres humanos hoy, si queremos evolucionar, si queremos salir adelante, tenemos que educar de pequeños en el apoyo mutuo. Preocúpate del que tienes al lado. Estate pendiente, porque ¿sabéis qué pasa? Que todas las capacidades que tenemos, si las enfocamos en nosotros mismos, se atrofian. Porque lo que yo tengo, a mí ya no me sirve, porque ya lo tengo. En cambio, si lo entrego a los demás, se multiplica. Y tendríamos que empezar a tener en cuenta esto en la educación. Por tanto, ¿por qué hemos llegado a la crisis? Es una crisis de valores y de educación. Hemos convertido al hombre en una máquina, hemos desarrollado un mecanicismo, un materialismo científico, es una degeneración de la ciencia, todo es mecánico, se ha reducido al ser humano ya nada de espíritu. Hablas de espíritu, miren así, hablas de espíritu, de alma, por favor, ¿qué estás diciendo? Que te dicen que no, que somos átomos, moléculas. Moléculas que se combinan por azar, forman células, y por azar estas células se combinan y un día te sale un hipopótamo, otro día un rinoceronte, otro día un ser humano. El azar y la necesidad que decía Jacques Monod, le dieron el premio Nobel de Medicina por decir esto. Es sorprendente a quien le dan el premio Nobel. Que nada, que no os hagáis ilusiones, que no somos nada, somos células dando vueltas y cuando te mueres se desintegra todo, no hay nada más. Pues si es esto, dejémonos de congresos, vamos a tomar unas cervezas y se ha acabado. Que tanto, claro, llevémoslo a las últimas consecuencias. Pero, sin embargo, estas ideas se imponen como una tiranía. Y hay miedo a rechazar esto. No es que un científico ¿de dónde? No de Harvard. Hostia, si es de Harvard, huye corriendo. O sea, de Stanford han demostrado que no han demostrado nada. Y hay una tiranía de estas ideas y la gente no se atreve a decir lo que piensa. Y cuando hablo de espiritualidad, a la salida hay gente que viene y dice, hostia, gracias por hablar de espiritualidad, porque a mí también me interesa, pero claro, en público me da cosa decirlo. Pues sal del armario ya de una vez y yo también hago meditación. Sí, hombre, ya está bien. Porque si no hacemos esto, repito, este ha sido el motivo de llegar a la crisis. Y no vamos a salir, va a ir a peor. Habrá más violencia y más agresividad. Es decir, si lo verdaderamente humano no puede salir, el ser humano se rebela. Hoy no tengo tiempo de entrar en una charla más profunda sobre el sentido de la vida, porque no es el tema de hoy, pero es que realmente estamos aquí, el ser humano, hay una pugna lo que tiene dentro por salir y cuando no puede, surge la violencia. Y lo veis en los chavales jóvenes. Llegan a los 13, 14, 15 años que empiezan con el botellón, la droga, los porros, las pastillas. ¿Por qué se drogan? ¿Por qué se drogan? Bueno, los hijos de los que estáis aquí no, me refiero a los de fuera. No, vamos a tener paz. No, pero ahora en serio, ¿por qué se drogan? No es por placer, quieren huir, se quieren evadir de este mundo. ¿Cómo un chaval de 14 años puede estar interesado en el mundo que le estamos planteando? Tienes que estudiar mucho, tener una carrera, porque luego conseguir un trabajo, y luego el trabajo, ¿qué? Pues cuando tengas un trabajo te casarás y tendrás hijos, y les darás lo mismo, y los hijos... Pues yo me largo, me tomo algo y me coloco. Claro, es que yo creo que haría lo mismo. Pero, sin embargo, cuando hablas con jóvenes y consigues ganarte un poco la confianza, están llenos de ideales sociales, están llenos de creatividad, tienen capacidades que no teníamos las generaciones anteriores y necesitamos que lo saquen. Y no podemos permitir que se adapten. Yo cuando veo que les dicen, tenéis que adaptaros a la sociedad, digo, no lo hagáis. Cuando voy a la universidad digo, no os adaptéis, y luego no me invitan otras veces. Pero no, porque es una sociedad enferma y si se adaptan, se enfermarán. Ellos tienen otras capacidades y tienen que luchar por sacarlas y nosotros por ayudarles. Y hay que luchar por cambiar la educación. Y en este ámbito hay que fomentar la libertad y no existe. En el ámbito de la espiritualidad
o si queréis de la cultura, espiritualidad en general, no me refiero solo a religión, búsqueda del conocimiento trascendente, lo global, lo holístico, de la educación, del arte, ahí debe regir la libertad, fomentar la libertad, y no solo la tolerancia, yo diría el interés por el otro. No solo hay que tolerar. La palabra tolerancia a mí me suena arrogante. Es que yo soy tolerante. Pues no es suficiente. Interésate por el otro. Oye, que es musulmán, que es judío, que es ateo, me da igual. Pero ¿por qué eres así? ¿Qué te mueve en la vida? Este fomento de la libertad. Y nadie debería interferir en esto. Entonces, vamos a ver, dejémoslo en manos de los maestros y los padres, vamos a ver qué educación funciona y ya iremos aprendiendo. Mientras sigamos discutiendo las horas de clase, las horas de catalán o de castellano, de no sé qué, de matemáticos, mientras sigamos en esto, estamos perdidos. Primer punto, fomento de la libertad, educar para la libertad, respetar la libertad en la educación, en la cultura, en la espiritualidad. Segundo ámbito que hay que trabajar para salir de la crisis, el ámbito político. Si bien he dicho, todos los seres humanos somos diferentes, por eso hay que dejar la libertad, que cada uno saque su diferencia. Cuando no te dejan sacar lo que tú tienes, te encuentras mal y hay problemas. Y esta es nuestra grandeza, el que seamos diferentes. Estaréis de acuerdo, me imagino, en que para poder convivir en paz todos deberemos tener los mismos derechos. En la sociedad, ante la ley, ante el mundo jurídico, hemos de tener los mismos derechos. Y la política, el mundo político, el mundo jurídico, solo deberían tener esta misión, garantizar los derechos de las personas. Que nadie vulnera los derechos de los demás. Es decir, un político solo tiene que garantizar la paz, nada más. Les decimos que tienen que crear puestos de trabajo. No, político no le toca. Político puede favorecerlo, puede no entorpecerlo. Por ejemplo, que nosotros cuando queremos abrir una oficina a veces pasan 4, 5, 6 meses para que nos den un permiso para abrir una oficina. Por el amor de Dios, pero si vamos a crear puestos de trabajo, debería estar hecho en 4 días esto. O sea, un político tiene que favorecer, no tiene que intervenir directamente en la economía, ni tiene que intervenir en la educación. Tiene que estar en medio. Y cuando alguien abusa o vulnera los derechos de los demás, tiene que intervenir. Por ejemplo, en estas últimas décadas no han intervenido. Han permitido que desde el sistema financiero se vulneraran los derechos humanos y llevaran a la situación actual de desastre económico, bajo una supuesta libertad en la economía. No, en la economía no hay libertad. La libertad es en la cultura, en la economía no toca. Y los políticos tenían que intervenir y decir, esto no lo puedes hacer. Entonces, es fundamental entender esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, después tuvimos que tener 50 millones de muertos, o 60 o 45, no me acuerdo, son muchos millones de muertos. O sea, olvidamos fácilmente el sufrimiento. Europa en el siglo XX ha sido, Europa y el mundo, una destrucción brutal, y no hemos aprendido. Después de la Guerra Mundial se establece Declaración Universal de los Derechos Humanos. Importantísima, hay que releerla. Entonces se ha olvidado, ya no hablamos de los derechos humanos, hoy hablamos de los derechos de los consumidores. Sí, oye, te compras una nevera, no funciona, te defenderemos, tú, ahí sí, esto es muy importante, el derecho del consumidor, porque interesamos no como personas, como consumidores, pero los derechos humanos se están vulnerando y no decimos nada. Secuestran cada año más de 300.000 niños y niñas para prostitución, tráfico de drogas, paraísos fiscales. Entonces ahí es donde tienen que intervenir los políticos. Y el tercer ámbito que tenemos que cambiar es el ámbito de la economía. Fijaros que os he dicho que si bien por una parte, la parte espiritual, somos diferentes y hay que fomentar y defender la diferencia en libertad, he dicho que tenemos los mismos derechos y ahí tenemos que defender la igualdad de derechos, pero hay un tercer ámbito de los seres humanos que es el ámbito de la necesidad. Todos tenemos necesidades que no podemos cubrir por nosotros mismos. Yo soy incapaz de hacer pan. Bueno, incapaz no lo sé, no tengo ni idea. Ni sé cultivar un huerto, ni sé llevar un autobús, ni un tren, ni un avión, ni sé confeccionar un traje. Necesito gente que lo haga. Y este es el principio de la economía. El trabajo no es aquello que hago para ganar dinero, sino es con mis capacidades voy a trabajar y voy a ayudar a satisfacer las necesidades de los demás. Este es el nuevo concepto de trabajo. Bueno, nuevo no, que tenía que haber sido siempre. Trabajo para cubrir las necesidades de los demás. Y mis necesidades las cubrís los demás con vuestro trabajo. Es el principio de apoyo mutuo. Y hay un principio que hay quien le llamaba, un pensador, Steiner, le llamaba la ley social fundamental, decía, en un conjunto de individuos, en una comunidad, hay mayor bienestar en la medida que cada uno dedica su trabajo al bienestar y a satisfacer las necesidades de los demás. Y las suyas las cubren los otros. Es justo lo contrario que hacemos ahora. Decimos, no, tú mira por lo tuyo. Digo lo contrario, tú mira por los demás, olvídate de ti. Ya los demás pensarán en ti. Claro, esto es un reto de coraje. Es un reto como el del judío que le matan la familia y decide dar amor frente al odio.
Sí, claro, hay gente que dice, sí, voy a mirar por los demás, tal como están las cosas. Como no mire yo por lo mío, voy listo, ya está. Miedo, otra vez comportamiento animal. Pero a un joven hay que enseñarle, si tienes que trabajar para que el mundo esté mejor. Esta es la idea. Y esto es economía. Los seres humanos, con nuestro trabajo y relacionándonos, cubrimos las necesidades de unos y otros. Y el ámbito de la economía exige que todas las necesidades de todas las personas queden cubiertas. Este es el objetivo. Por eso me indigna cuando leo los objetivos del milenio, que ahora se están renovando, la vergüenza en el año 2000 cuando dicen objetivo para el milenio, en 15 años vamos a reducir a la mitad el hambre y la pobreza en el mundo. Hombre, pero qué vergüenza, ¿qué estás diciendo? Vamos a acabar con el hambre y la pobreza en el mundo. Este es el objetivo. Si no llego, he fracasado. Pero este es el objetivo. Pero es que no se puede, que es muy difícil. No interesa, da igual. Porque hemos olvidado, repito otra vez, esta dimensión. Pero posible es, con los conocimientos que tenemos, con los recursos económicos, científicos, técnicos, por supuesto que es posible. Pero es un tema de voluntad. ¿A qué quieres dedicar tu vida? Y no puede ser que en las facultades de economía se siga enseñando economía como se está enseñando. Yo a veces cuando me invitan a las facultades, cuando no me conocen muy bien y todavía me invitan, y doy charlas a los jóvenes, a veces pregunto, ¿qué libro de texto utilizáis? Esto me pasó en Barcelona hace casi un par de años. Me enseña el libro de texto y yo no lo puedo creer. El mismo que yo estudié hace 40 años, el mismo. Un autor americano se llamaba Lipsey, un libro que era infumable hace 40 años, hoy ya es, hoy quizás sería fumable, no sé. Entonces, y digo, al profesor dije, oye, pero ¿por qué estáis dando este libro? Dice, es que es el programa. Es el programa. Chico, pues cambia el programa, sáltate el programa, yo qué sé, pero no puedes seguir diciendo a los chicos que lo importante de economía es decir si fabricas mantequilla o cañones, como dice ese libro al empezar el libro. No, el problema de la economía es, ¿cómo vamos a hacer todos trabajando juntos para que el mundo esté mejor? Alguien tiene que empezar a escribir un libro así. ¿Cómo estudiar, cómo distribuir los recursos, cómo mejorar la eficiencia? Mejorar la eficiencia a nivel social, a nivel energético, medioambiental. Esto es lo que hay que enseñar. Y quizá no hace falta 5 años de carrera estudiando econometría, ecuaciones diferenciales, ecuaciones, teoremas y no sé qué. Premios Nobel de Economía. Me acuerdo cuando empezó la crisis, entrevistaron, yo vivo en Barcelona, mi mujer dice que no, pero tengo una casa en Barcelona, y los domingos cuando estoy en casa me compro 2 o 3 periódicos para leer, uno de ellos es La Vanguardia, y cuando empezó la crisis, a mitad hacían siempre un reportaje los domingos y entrevistaron a 10 premios Nobel de Economía para preguntarles qué pensaban de la crisis, de cuál era la causa y cómo salir de la crisis. No tenían ni idea, ninguno de los 10. Hombre, decían cosas, porque saben hablar y te pegan un rollo, al final dices, no he entendido nada de lo que han dicho. Yo os lo puedo resumir, no tienen ni idea. Por tanto, hay que replantearse incluso esto. Ayer me enteré, por suerte, en Burgos, de unos jóvenes que han empezado aquí en el País Vasco y están haciendo unos nuevos tipos de estudios universitarios, enseñando otro tipo de economía y enseñando primer día a actuar. Les enseñan, primer día de clase, vamos a hacer una cooperativa. Pero no un estudio teórico, no, que vas a crear una cooperativa. Y van a enseñar cómo hacer una cooperativa, cómo trabajar, cómo relacionarse, de otra manera de hacer las cosas. Repito, la economía no es difícil. El problema es que la gente se ha inhibido porque los economistas han utilizado un argot, un lenguaje que es casi esotérico, que tú lees aquello y es complicado. La gente dice, hostia, es que yo no entiendo de economía. Ellos tampoco. No digáis nada. Que hay alguno en la sala, los de la sala sí, ¿eh? Pues, siempre soy prudente. Entonces, el tema es que al pensar que no entendemos, la gente no ha tomado decisiones en economía y hemos dejado que decidieran otros por nosotros. Y hoy si queremos, decimos, ¿cómo debemos salir de la crisis? Bueno, he dicho, tenemos que salir en 3 ámbitos, en el ámbito de la cultura, de la educación, de la espiritualidad, en el ámbito político-jurídico y en el ámbito económico, y he hablado del apoyo mutuo, algunos llaman también una economía de fraternidad. No se os habrá escapado que he hablado de libertad, igualdad y fraternidad. Estos fueron los lemas de la Revolución Francesa, que la gente no lo entendió porque los que inspiraron la Revolución Francesa sabían muy bien de qué estaban hablando, pero ya desde el principio se tergiversó, porque estaban hablando de libertad en lo espiritual o cultural, igualdad en lo político o lo jurídico, fraternidad en lo económico. Esto era la Revolución Francesa, que nunca llegó a hacerse, porque enseguida se dijo, bueno, libertad en la economía, capitalismo liberal. No, perdona, en la economía no eres libre.
Tú no puedes hacer lo que te da la gana en economía, no si perjudicas a los demás. Y si lo haces, tiene que venir el del medio, lo jurídico, lo político, decir, hasta aquí has llegado. Se ha tergiversado. La igualdad está muy bien en lo jurídico, pero si la igualdad lo llevas a la economía, el comunismo también fracasó. Todo igual no, porque matas la creatividad. Y el espíritu tiene que salir. Hoy estamos ante un problema. Estoy oyendo gente progresista que están queriendo volver a una cosa todo dictado por el Estado. Yo no quiero que el Estado me diga lo que tengo que hacer, porque soy libre. Cuando lo haga mal, sí, si estoy vulnerando algún derecho, pero no quiero renunciar a la creatividad. Yo se quiere hacer otra vez todo estatal. Y esto es otro peligro. Igual que la igualdad no puede estar en el ámbito de la cultura, de la espiritualidad. No podemos tener todos la misma religión, no lo soportaríamos. Pues yo soy budista, pues todos budistas, dios, que yo soy ateo, que yo soy no sé qué. No podemos educar en la misma lengua, en la misma cultura. Necesitamos desarrollar la diferencia. Entonces, igualdad en la cultura, igualdad en la educación, que es lo que estamos haciendo hoy. El Estado decide cómo educar. Estamos educando niños clónicos. Clónicos, todos educados igual. Si son diferentes, no les puedes educar igual. Hay que educar que cada uno saque la diferencia. Evidentemente que tendrán que tener un mínimo de contenidos culturales común. Sí, esto sí, pero no es lo importante. Entonces, no se ha entendido esto, hoy sigue pendiente. Esto se conoce como la triformación social o trimembración social, es decir, cómo los tres ámbitos de la vida social, cultura, política y economía, deberían ser tratados. Y cada uno debería ser autónomo. Y uno no puede intervenir en el ámbito del otro, porque entonces hay enfermedades sociales. Cuando la economía interviene en política, por ejemplo, hoy, la política no cumple su cometido. Hoy lo dicen los políticos, no lo digo yo. El presidente del gobierno actual y el anterior han dicho ante las cámaras es que los mercados nos obligan. Pues tenemos un problema serio, porque los mercados significan algunos poderes financieros. No somos nosotros el mercado que obliga. Algún poder financiero que dices, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y esto no puede ser. Pero cuando la economía interfiere en la política, pero lo mismo, cuando un político interfiere en economía, también la lía. Igual que cuando un político interfiere en la cultura o cuando la economía interfiere en la cultura. Entonces, cada uno tiene que ser autónomo. Si perdemos la libertad en la cultura y en la educación, estamos perdidos. Y los profesores hoy no les dejan vivir. Aparte que se pasen el día haciendo informes. Deja al profesor tranquilo. Tanto informe, tanta tontería. Lo mismo que los médicos o las enfermeras en los hospitales. Pasan el día delante del ordenador. Chico, yo lo tiraría por la ventana el ordenador. Lo digo de verdad. Tiene que estar escuchando al enfermo. Estamos mecanizando el mundo. Entonces, no vamos a salir de la crisis solo por un decreto económico, reactivar la economía. Es mucho más complejo. Es redescubrir la dimensión humana profunda que está en peligro. Hoy está en peligro el ser humano. Esto es lo que está en peligro. El ser humano libre, capaz de amar, este ser humano creador, es el que está en peligro. Y no nos damos cuenta. Esto es el problema. Entonces, tercer punto, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos contribuir a esto? Pues tomando conciencia, que era el título de la charla, dinero y conciencia. ¿Cómo estamos interviniendo? Conciencia en todo. Me voy a centrar en el de la economía. ¿Cómo podemos intervenir en el ámbito económico y cambiar cosas? Pues viendo cómo estamos actuando hoy en economía. ¿Qué decisiones estamos tomando cada día y cómo lo podríamos hacer? Porque pocas veces pensamos, cuando utilizamos nuestro dinero, qué consecuencias va a tener. Normalmente, al usar el dinero, nuestro criterio es siempre buscar el máximo beneficio personal. Este es el criterio que se ha inoculado. Es lo del darwinismo, la ley, le llaman la ley de la oferta y la demanda. Yo me río. O sea, en la universidad les siguen llamando, es que esto es la ley del mercado. La ley de la oferta a la demanda, la ley de la competencia. Y dicen ley y la gente se lo cree. Que no es ley, no existe esta ley. No es una ley, porque ley significa, mira, ley es la ley de la gravitación. Tú dejas caer una piedra y siempre va a caer. Esto es una ley. Igual no sabes por qué, pero se cae. Además, siempre con la misma aceleración. Esto es una ley, pero en sociedad no hay leyes obligatorias. Hay modelos de comportamiento. Hemos elegido este. Se puede cambiar. Yo puedo buscar siempre mi máximo beneficio personal o puedo buscar el bien común. Es otra opción. Una es la del egoísmo y del miedo, la otra es la de la opción de la libertad. Que resulta además que cuando la practicas, cuando pierdes el miedo, empiezas a pensar en los demás, cuando te olvidas que tu trabajo es para ti y es trabaja bien porque los demás dependen de ti, da igual si eres camarero o eres carpintero o eres ingeniero, hazlo como si de ti dependiera el destino de la humanidad. Cuando haces esto, el mundo cambia. Y lo mismo usando el dinero. Entonces, el uso del dinero lo he comentado muchas veces, o sea que muchos lo conoceréis, pero no está mal recordarlo, los tres usos del dinero. El dinero sirve para comprar, sirve a veces para ahorrar, e incluso a veces somos capaces de darlo. Son los tres usos que hay, compra, ahorro y donación, no hay más.
Y lo hacemos todos a lo largo de la vida. Pero lo hacemos, ya digo, sin conciencia o basado solo en el egoísmo. Y mi propuesta es haceros algunas preguntas para que os las llevéis a casa si tenéis ganas y si un día no podéis dormir, pues dais una vuelta o lo comentáis con amigos, ¿no? Es un poco de reflexión. Las preguntas despiertan la conciencia. Por ejemplo, cuando vayáis a comprar, hay 3 preguntas fundamentales. ¿Qué es lo que estoy comprando? ¿Por qué lo estoy comprando? ¿Y dónde? ¿Qué es lo que estoy comprando? ¿Por qué lo estoy comprando? ¿Y dónde? ¿Qué estoy comprando? Me refiero a qué calidad. ¿Cómo está hecho aquello que estoy comprando? Si decido comprar una mesa o una silla, ¿con qué criterios lo estoy comprando? ¿Solo por criterio estético? ¿Criterio de precio? Normalmente es estética, precio, proximidad. Pero, por ejemplo, si te encuentras, como me pasó a mí, que estuve en la Universidad de Huesca, hay una universidad que hace ingeniería medioambiental, y me invitaron a dar una charla a los alumnos, ya no sé, de tercer o cuarto curso, y cuando llegué el profesor estaban proyectando un documental muy interesante, como aquel de la película de Al Gore, de una verdad incómoda, pero era más corto y con datos ya más actuales, datos terroríficos, y justo cuando llegué estaban hablando del cambio climático, pero la destrucción de bosques en el mundo, y hablaban, ahora no me acuerdo la cifra, igual me equivoco, pero bueno, por ahí andaba, 700 o 800.000 hectáreas de bosque que se cortan cada día en el mundo. Brutal. Los chavales estaban impactados. Bueno, tan chavales, tenían ya sus 20 y pico años. Ostras, pero esta gente son locos, pero nos cargamos el planeta en 4 días. Y el profesor dice, sí, es que es gente irresponsable y tal. Y yo dije, ¿me permiten un comentario? Sí, hombre, faltaría más y tal. Digo, mira, ¿sabéis por qué destruyen 800.000 hectáreas de bosque cada día? Porque cada día les compramos la madera. Y como que seguimos comprando la madera, pues siguen destruyendo. Tú el día que dices, no te voy a comprar más madera hasta que no sea ecológica. Y ecológica significa una cosa muy sencilla, que cortas 10.000 árboles y plantas 10.000 árboles. Es fácil, pero es más caro, gano menos. Y como que el criterio dice, bueno, contamino, pero yo miro máximo beneficio personal, pues siguen cortando árboles, seguimos comprando la madera y sigue la cosa igual. Y quien dice árboles y madera, dice alimentos. En España tenemos alimentos buenísimos, fruta buenísima, hortalizas, verduras, pero importamos de no sé qué lugares del mundo, porque es más barato. Digo, ¿más barato para quién? Y el precio oculto de traer cosas de otro lugar del mundo, de dejar que la fruta aquí se pudra, como pasa en Lérida, que tengo familia que son agricultores y tiran toneladas de melocotones y de peras y de manzanas y las importan de no sé dónde, pero no estamos bien y la gente aquí sin trabajo y contaminando el mundo y nosotros comprándolo. Me impactó un verano que estaba en un pueblo en la costa de Barcelona de vacaciones y mi mujer me dijo, hoy que estás en casa me acompañas a comprar que nunca haces nada. Yo a comprar. Y fuimos por lo que había allí, es un pueblecito de la playa, había una gran superficie, no me acuerdo el nombre, y a mí me gusta la fruta, sobre todo en verano, y voy a mirar las frutas. Empecé a mirar, increíble, no había ni una fruta de España, ni una. Espectacular, esto no puede ser. Y quien dice fruta dice lo demás, o sea, no podemos comprar solo por criterios de precio, porque nos estamos cargando el planeta. Este planeta ya no aguanta más todo esto, esta superproducción, tirando toneladas de cosas por un sitio, sobreproduciendo por el otro. Tenemos que ir a un consumo racional y sobre todo un consumo ecológico. Esta es una ciudad que esta conciencia existe, aquí no es difícil hablar de esto. Entonces, pero eso es una opción de vida. ¿Compro por precio o compro por responsabilidad? Y a partir de hoy puede cambiar mi vida. Igual todo no lo puedes consumir ecológico, lo que puedas. Y puedes decir lo mismo con la ropa, etcétera, etcétera. Primera propuesta, ¿qué compro? Os hago una propuesta de cambio. ¿Queremos cambiar el mundo? ¿Cuándo saldremos de la crisis? No lo sé, pero a partir de hoy empezar a consumir ecológico. Esto va a ayudar, seguro que va a ayudar. Y a ser posible local. Es decir, si tenéis algo aquí, no lo compréis de Mesopotamia, ¿vale? Segunda, ¿por qué compramos? Hay un problema más complicado. ¿Ya me enseñas la tarjeta de 10 minutos? No. Ah, es que la veía aquí y me ha asustado. ¿Por qué compramos? Esto es más delicado. Esto es más delicado porque eso tiene que ver con lo que decía al principio, con un tema interior. Compramos porque no estamos bien. De hecho, incluso tenemos un verbo en España que es el verbo ir de compras. Sí, en inglés se llaman shopping, pero es un verbo, ir de compras. Se conjuga como todos los verbos. Sujeto, verbo, predicado. Sujeto, yo. Verbo, voy de compras. Predicado, a ver qué encuentro. El predicado siempre es el mismo, a ver qué encuentro. Y vamos... ¿No? Y a veces hay gente que dice, hostia, he estado toda la tarde de compras y no he encontrado nada. Joder, ya la pasas mal, ya, joder. Entonces vamos de compras porque no necesitamos nada, necesitamos comprar. Porque nos sentimos vacíos y en vez de llenar el vacío interior
con lo que realmente necesitamos, que es el alimento espiritual, cultural, artístico, con el diálogo, con el encuentro, queremos llenar comprando, y va un día y te compras todo el Corte Inglés y acabas aquel día igual de vacío. Y luego estamos mal. Depresión, hay que tomar pastillas, hay que ir al psicólogo, hay que ir al coach, profesión de moda. Todo el mundo va al coach. Sí, el problema es que ahora hay más gente dando coach que recibiéndolo. Todo el mundo. Luego, al final vendrá alguien y dirá, es que yo hago coach, al final se me enfadan. Es un poco de humor para que sea más suave. Que sea más suave porque el tema es serio, ¿no? Es decir, no estamos bien y hemos desarrollado una sociedad basada en trabajar mucho para ganar, para consumir mucho, pero dices, ¿pero para qué quieres consumir más? Si no te sirve de nada. Si lo que necesitas es esto, un buen diálogo. Un buen diálogo, un buen libro, una poesía, espiritualidad en general. Es fundamental. Por tanto, frente a la segunda pregunta, ¿por qué compro? Yo os diría, consumo responsable. Consumo esencial, hay que comprar lo que necesitas. No podemos seguir basando la vida en el consumo, y menos ya infectar a nuestros niños pequeños en el consumo. No puede ser que un niño pequeño tenga el ordenador, tenga el iPad, tenga el iPhone, tenga el teléfono móvil, las zapatillas marca, no sé. Esto no puede ser, esto es una barbaridad. Y caemos en la trampa. Y como que muchas veces no se dedica el tiempo y la atención necesaria al niño, lo queremos compensar con un regalito. Doble error. Primero, por no tener atención. Segunda, por darle el regalito. Y esto tiene que ver con la crisis y con la economía. Tercer punto, ¿dónde lo compro? Pues ahí sí. Si es algo importante, esencial, tiene que ser lo más barato. Cuando hablo de consumo ecológico, la gente dice, Joan, pero es que el producto ecológico es más caro. Uf. ¿Cuán caro es un kilo de tomates en diferencia al otro? O de patatas, más caro. Pero si luego es una chorrada, ahí no nos importa. Y hemos seguido el ritmo del más barato, incluso este anuncio funesto que hay en la tele, que sale un personaje que dice, yo no soy tonto. No soy tonto, vaya anuncio. Yo no soy tonto. ¿Qué te está diciendo? Aunque soy muy listo, siempre compraré lo más barato. Pues pobres de vosotros, o si vuestros hijos van a trabajar a esta empresa, el dueño tampoco debe ser tonto, digo yo, me imagino que no es tonto, ya que hace un anuncio que dice esto, ¿para qué va a pagar un salario digno si por menos va a encontrar gente que lo hará? Claro. Gracias por los aplausos, así puedo beber. No, pero es verdad. Y luego viene tu hijo, hostia, es que claro, busco un trabajo y no me pagan más de 800 euros. Claro, bueno, soy tonto, ¿para qué voy a pagar más? O no lo haces así cuando compras. Dices, hombre, pues aquí el café es más barato, ¿para qué voy a comprar café de comercio justo si este es más barato? Pues igual porque a este pobre le están explotando. Si es más barato traer no sé qué de no sé qué lugar del mundo, la pregunta es en qué condiciones humanas están trabajando. Porque detrás del barato igual una persona explotada. Y esto no lo hemos mirado nunca. El tema de un comercio justo, y no me refiero solo a traer café, cacao y azúcar de Sudamérica o de África, no, comercio justo es relaciones justas, una economía asociativa en donde el productor, el comerciante, el consumidor establecemos relaciones humanas. Tú que necesitas, yo que puedo pagar, vamos a buscar un ámbito en el que todos podamos vivir. Y me da igual que en el Carrefour o en el Eroski, no sé dónde, sea más barato. Yo quiero saber lo que tú necesitas para vivir dignamente tú y tu familia. Y si es más caro, consumo menos en chorradas. Y no que nadie me diga, es que a mí me cuesta llegar a final de mes, porque yo llevo 40 años en banca, 30 de ellos en la caja de ahorros, y he desarrollado una capacidad suprasensible de ver el interior de las personas. Y cuando alguien me dice que no puede llegar a final de mes, digo, trae el extracto de la tarjeta de crédito, trae el extracto de la cuenta corriente, vamos a ver en qué gastas. Incluso patenté hace unos años un invento que ha sido una revolución, no lo he difundido mucho, porque he conseguido fotografiar el subconsciente de las personas. Sí, es el extracto de la tarjeta de crédito. Es la fotografía del subconsciente. Y cuando miras aquello, y lo he visto durante años, dices, hostia, chico, pero tú no estás bien, pero ¿qué estás comprando? O sea, pero os podría contar cosas, anécdotas, bueno, os contaré solo una. Yo trabajaba en la última oficina en la que estuve, cuando estaba en la caja, al lado tenía uno que reparaba neumáticos y cambiaba neumáticos, y cada mes le llegaba la factura, y dije, hostia, 600, 700, 500 y pico de euros en charcutería Martínez. Y chico, pero tú te has vuelto loco, con todo lo que ganas, ¿cómo puedes gastar en charcutería? ¿Pero que compras jamón de jabugo, Joselito? Que decía, no, hombre, Joan, es otra cosa. Digo, ¿cómo que es otra cosa? Coño, que lo pone aquí, charcutería. Yo no caía. Y me decía, no, que es otra cosa, que es otra cosa. Entonces resulta que estas otras cosas, a veces, para que la gente no se entere, ponen asesoría fiscal, charcutería Martínez, pero son casas de estas de placer en donde la gente va a pasar el rato. Lo digo de manera suave. He visto de todo. O una amiga mía que tenía un salario que siempre tenía
tenía deudas en todas partes, pero un día le empecé a chafardar y dice, no me mires la cuenta. Digo, soy tu director y puedo mirar lo que quiera. Y tal. Discos, libros y corsetería. Decía, pero ¿cómo puedes gastar tanto en corsetería? ¿A quién quieres enamorar? Bueno, no te metas en mi vida. Lo hago en forma de anécdota, pero es real. O sea, recomiendo que llevéis la contabilidad. Hacerlo durante varios meses. ¿En qué gastáis? Y veréis cómo en lo esencial discutimos, en lo superfluo podemos gastar en tonterías. Por ejemplo, en Navidad. Yo antes sabía que llegaba Navidad porque hacía frío, ¿vale? A veces nevaba y oía villancicos. Dice, mira, se acerca la Navidad. Ahora yo sé que se acerca la Navidad porque en la tele empiezan con los anuncios de perfumes. 200 seguidos. Que tengo una frustración, yo no entiendo lo que dicen. Pues así. Acaban diciendo París o New York, esto sí. Pero no sé lo que dicen ni sé a qué apelan. Exactamente. Es decir, ¿cómo alguien se puede sentir seducido por aquello? Pues yo no lo entiendo. Pero seduce porque venden millones en perfumes. Perfume puede costar 70, 80, 100 euros una botella de perfume. A veces vas por un sitio y te dicen, ¿quiero olerlo? No, oiga, quite. Y tal. Por tanto, cuando vamos a comprar, poner conciencia. La decisión que voy a tomar, cómo va a repercutir en los demás y en el medio ambiente. Y en mí mismo. Esto es importante. Es más importante nuestra decisión con el dinero cuando compramos que el hecho que nos dejen votar cada 4 años. Que es bonito, lo ir a votar, mira, como que antes lo prohibían, pues cada 4 años vas y votas, pero no sirve de nada. Bueno, de algo quizá. Pero el otro sí sirve. Cada vez que compro decido, este es el mundo que quiero defender, el otro no. Esta es la coherencia. Porque somos incoherentes, todos tenemos grandes ideas, grandes corazón, pero al pasar al mundo del dinero la gente dice, no mezcles, una cosa es el dinero y la otra. Pues no, el dinero es lo mismo. Por eso el mundo no cambia. Tenemos una especie de esquizofrenia. El pensar y el sentir van por un lado y la voluntad va por el otro. Y esto no puede ser. Hace falta coherencia. ¿Cómo puedo ayudar a cambiar el mundo? Con coherencia a la hora de consumir. Igual todo no puede ser bueno y perfecto, lo que podáis. Productos ecológicos, locales, consumir lo necesario, justo, y en una economía asociativa en donde los precios se establezcan no por egoísmo, sino por colaboración, por apoyo mutuo. Segundo, tengo que ir rápido, me quedan pocos minutos, el tema del ahorro. Lo mismo, 3 preguntas. ¿Cuánto dinero ahorráis o tenéis ahorrado? ¿Por qué ahorráis y dónde? La primera pregunta la dejo en el aire. Antiguamente, cuando empecé con esto, yo era más agresivo. Decía, ahora os voy a preguntar cuánto dinero tenéis. Y entonces, ¿sabéis cuando en el colegio el profesor decía, voy a preguntar la lección? Que todos poníamos así, hostia, a mí que no me mire, a mí que no... Y era peor, porque los que no miraban nos preguntaban. Y yo decía, voy a preguntaros, y la gente pensaba, hostia, no se atreverá, no será, hostia, que no, esto no se puede atrever a hacer esto. Y lo hacía, al azar, venga tú. Entonces se ponían muy nerviosos. Va, ¿cuánto dinero tienes? Entonces, no, yo tengo lo justo. Va, hombre, no venga. No, de verdad. Entonces, en función de lo nerviosos que se ponían, yo ya sabía el saldo que tenía en la cuenta corriente. Y a veces he llegado a clavarlo, por eso digo que soy clarividente. No lo voy a hacer, hoy es una jornada de alegría, no la vamos a estropear, no os voy a poner nerviosos, pero está bien que os lo preguntéis. También, ¿por qué ahorramos? Porque yo he visto, el ahorro tiene un componente que es normal, está bien, hay una parte que es previsión para cosas que voy a necesitar, está bien, pero tiene un componente de miedo, tiene un componente de falta de confianza. No confiamos ni en nosotros ni en la vida. Nos pensamos, ya me han sacado tarjeta roja, nos pensamos que en la vida nos van a venir cosas que no vamos a poder resolver, pero que si tenemos dinero sí, y no es cierto. En primer lugar, en la vida lo que te viene para algo. Igual cuando te viene no sabes por qué, y da igual que no lo sepas. Tienes que preguntarte no por qué te viene una desgracia o un problema, sino para qué te viene, es decir, ¿qué soy capaz de hacer con lo que me ha traído? Porque seguro que nos viene para algo. Esta es mi experiencia con 62 años. Me han venido cosas a veces difíciles, pero si las afrontas con confianza, con coraje, con apoyo de los demás, sales crecido como persona de estas circunstancias. Ahora sé para qué me han servido cosas que me habían pasado antes. Las que me pasan ahora igual todavía no las entiendo. O sí, pero hay que tener confianza. Y si alguien, repito, se piensa que por tener dinero no le va a pasar, te vendrá algo que con el dinero no lo vas a arreglar. La vida es así, por lo tanto, ahorrar por miedo, acumular. Para el día de mañana, porque el día de mañana, ¿sabéis qué pasa? Que nos morimos. Es que hay que decirlo, porque hay gente que lo ha olvidado. Todos, y no de viejos. Y lo importante es esto, que cuando te llegue, hayas dado tu vida el sentido de búsqueda de libertad y de amor y de creatividad. Esto es lo importante, no el dinero que dejarás cuando te mueras, porque no te lo puedes llevar. Ya lo intentaron los egipcios, no puedes, queda allá. Igual en el futuro, a través de una transferencia cuántica, no sé.
Lo que sí os puedo contar es que he conocido miles de clientes que cuando han muerto han dejado mucho dinero y os podría contar cómo lo han despilfarrado los hijos en 4 días. Más habría valido que lo hubieran dado en vida, porque el dinero que das en vida, lo das con amor, cambia el mundo, que era el tercer uso del dinero, el dinero de donación. El dinero no tiene que crecer y multiplicarse, como muchos piensan, es que me tiene que rendir, que no, el dinero tiene que morir. Morir significa que lo que ganas una parte lo necesitas para comprar, una parte ahorras y la otra la tienes que dar para que proyectos en el mundo salgan adelante, proyectos de emprendedores, proyectos sociales. Hay que darlo en vida, con conciencia, con amor. Esto cambia el mundo en 4 días. Y si uno no tiene el coraje de hacerlo durante la vida, ay, pues si el día de mañana, pues vale, pues al menos cuando te mueras, deja algo en tu testamento, no solo a los hijos, no solo existe el amor vinculado a la sangre de padres e hijos, deja algo para el mundo, un proyecto que sea útil. Esto es fundamental. Me ciño al tema de la banca, que me quedan 2 o 3 minutos. El tema del ahorro, digo, ¿dónde ahorramos? Pues bueno, hemos ahorrado hasta ahora en bancos y cajas de ahorros, las cajas han desaparecido, aunque algunos dejan el nombre para ver si cuela, pensar que sigue siendo lo mismo, que no, que son bancos, bueno, ya lo eran hace años, y ahora los estamos criticando, los bancos, los banqueros, no sé qué, pero siempre tengo que decir lo mismo, los criticamos y tal, pero los seguimos apoyando. Yo durante los 30 años que estuve en la caja de ahorros jamás me preguntó, oye, ¿mi dinero para qué va a servir? Nadie me lo ha preguntado nunca. Y es curioso, porque si tú vas a un banco a pedir un crédito, lo primero que te preguntan, ¿para qué lo quieres? ¿Cómo me lo vas a devolver? ¿Qué garantías tienes? En cambio, vamos al banco a darle un crédito, porque cuando llevas el ahorro le estás dando un crédito, lo primero que deberías preguntar, oye, ¿en qué invertís vosotros? ¿Cuáles son vuestros criterios? ¿Para qué servirá mi dinero mientras yo no lo uso? Entonces, en función de las ideas, de la coherencia, de los valores, llevará un sitio al otro. No, la pregunta es ¿cuánto me vas a pagar? O si pides un préstamo, ¿quién me lo da más barato? Siempre el criterio, no el criterio global, el criterio del egoísmo. Y la propuesta es, no, ¿con quién quieres hacer alianzas en esta vida? ¿Con quién quieres compartir camino? ¿Con quién quieres cambiar el mundo? Cuando preguntan, oye, ¿cuánto me pagas? Depende, ¿haciendo qué? Si se trata de precio, pues en vez de invertir a lo mejor en un centro especial de empleo que trabaje con gente discapacitada, pues invierto en petróleo, que seguro que gano más. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Rentabilidad o rentabilidad social? Esta es la pregunta. Y por eso surge el concepto de banca ética, que hacía un montón de años que roda por el mundo. Aquí ha llegado tarde, como todo, es el 2004 en España. Pero es sencillo, es decir, banca ética, recoges el dinero de ahorradores, lo prestas a empresas para que puedan seguir creciendo, creando puestos de trabajo, aportando riqueza, pero no a cualquier empresa. Hay empresas que no son viables. Ganan mucho dinero, pero no son viables. No puede ser que las empresas solo presenten el balance económico en el registro mercantil. Tienen que presentar el balance ecológico y el balance social. Y hay empresas que no se pueden permitir, están destrozando el mundo o están destrozando la sociedad. Entonces, como que el gobierno no tiene fuerza para actuar, pues por lo que he dicho antes, porque la economía ha interferido en la política, nosotros sí que la tenemos. Podemos decir, con mi dinero no lo harás. Hostia, esto es muy fuerte. Con mi dinero lo vas a hacer. No voy a permitir que mi dinero sirva para según qué tipo de cosas. Quiero que mi dinero, mientras yo no lo uso, sea útil a la sociedad. Mira si es sencillo el concepto de banca ética. Y además exijo transparencia. Quiero que se sepa hasta el último céntimo qué estamos haciendo. Es decir, tener una misión y ser transparentes. Este es el concepto de banca ética. Un nuevo uso de conciencia en el dinero, igual que antes he hablado de la ecología y tal. Y son pequeñas decisiones que son revolucionarias. La gente me dice, es que yo por lo que tengo total no tiene importancia. ¿Te lo crees tú que no tiene importancia? Vete al banco y dile, voy a sacar todo el dinero. Ya verás cómo sale el director corriendo. Hombre, ¿qué le pasa tal? Hombre, si usted es un cliente preferente, precisamente tenía un regalo para usted preparado y tal. Y no os dejéis que os regalen chorradas, cuberterías, vajillas, sartenes. Siguen regalando sartenes. Mira que hago broma con los sartenes. Siguen regalando sartenes y ollas y la gente cae y no me lo puedo entender. Cómprate la sartén si la necesitas. ¿Cómo puedes seducir esto? Qué mal estamos. Bueno, algunos se han refinado y regalan iPads. No puede ser. O sea, tenemos que poner conciencia en nuestro dinero y ser coherentes. Si yo tengo unos ideales, no lo puedo compartir, mi dinero, que es mi fuerza, que es mi poder, con una entidad que está en contra de mis principios o que está haciendo cosas en contra. Es así de sencillo y de radical. Por tanto, en este momento, frente a este desánimo general que hay ahora, desánimo general y pesimismo, que todavía está provocando más miedo en mucha gente, está provocando posturas radicales que me da miedo que lleguen a la violencia, no podemos caer en esa trampa, ni en el miedo y más egoísmo como la otra. Yo propongo lo que decía al principio, igual el recuerdo de este hombre judío que frente al asesinato de su familia sacó el máximo amor, es decir, voy a entregar
todo lo que tenga el mundo. Y os propongo crear, igual que hay una epidemia de miedo por ahí que está circulando, transmitir una epidemia de confianza, de conciencia, de entusiasmo, de coraje y de compromiso con el mundo. Porque esto también se puede contagiar y solo depende de nosotros. Gracias. Bueno, entramos en temas personales, a mí no me importa, pero... No me importa. Es decir, que yo creo que todo esto que hablamos tiene mucho que ver con el miedo, y el miedo solo se vence cuando realmente haces lo que antes he dicho, la experiencia espiritual de ti mismo. Descubrir este yo auténtico, no el ego que corre por ahí, ¿no? Hay una poesía de Juan Ramón Jiménez muy bonita que habla de esto, os la recomiendo. Dice, yo no soy yo, soy ese que va a mi lado sin yo verle, ¿no? No la voy a recitar toda. Pero es esto, descubrir esto. Cuando haces esta experiencia te cambia la vida. Entonces yo tuve la suerte de, cuando era joven, tener un profesor de filosofía, a veces lo comparo al de la película del Club de los Poetas Muertos, un estilo así, sin el campus de universitario, con el césped, esto no, pero un profesor que me despertó la pasión por buscar el conocimiento, por buscar todo esto. Ya a los 16, 17 años, un día nos leía poesías de Rilke, el otro día te hablaba de Krishnamurti, el otro día hablaba de Platón. Entonces, cuando estás en esta búsqueda, pues bueno, encuentras cosas que te van... Por eso yo creo, y siempre hablo de que es importante este alimento espiritual, yo le llamo así, de la búsqueda. Es decir, buscar un camino que te lleve a ti mismo, ¿no? Y hace poco me invitaron a una escuela de negocios en Barcelona, los profesores me decían que si les podía dar un consejo, ¿no?, para salir de la crisis. Y les dije, sí, os recomiendo que cada día hagáis una hora de silencio y meditación. Se quedaron un poco así, hombre, pero hablamos de la crisis. Digo, sí, ya lo sé. O sea, una hora, silencio, meditación, lectura de clásicos, de modelos. Si no hay esto, es imposible salir del miedo. O sea, lo único que te da seguridad en la vida eres tú mismo. Como busques la seguridad fuera, cuando lo de fuera se tambalea, nunca vas a encontrar pie. Cuando encuentras esto, fuera puede pasar lo que sea, tú tienes el fundamento bien establecido. Yo tuve la suerte, después de los 16, 17 años que conocí a este profesor, a los 27 aproximadamente, pues encontré un camino en mi vida de búsqueda, que lo he mantenido hasta ahora, hace 35 años, y es el que me acompaña, y dedico cada día mucho tiempo a esto. Me levanto muy temprano, dedico tiempo a meditación, a estudio, lectura, porque si no el día a día se me comería, es imposible. El cambio ya lo hice en el año 2000, se hizo el primer Congreso Mundial de Banca Ética en Barcelona, y allí tuve la suerte, pues bueno, un amigo que me dijo, tienes que ir, Joan, tú no puedes estar en una caja, tú tienes que estar en Banca Ética, vete al Congreso, que lo recuerdo, hoy precisamente cuando he dicho los difuntos, también me acordaba de este amigo, porque gracias a él empecé a moverme. Y allí conocí a una serie de gente, entre ellos Arcadio Oliveras, muchos lo conocéis, es un referente en este tema, y estábamos en una asociación en donde empezamos a hablar de banca ética, empezamos a dar charlas, y en el año 2005, el que es el director general de Triodos Banca me dijo, Joan, vamos a abrir la primera sucursal en Barcelona, hemos pensado que tú eres la persona. Me dijo, ¿quién sino tú? ¿No te das cuenta que esto te toca hacerlo a ti? Llevas 30 años en banca, 5 predicando, te toca a ti. Y no pude dormir esta noche, dije, pues tienes razón, es verdad, tengo que ser coherente, y pues dije, vale, pues sí, y lo dejé, y me fui, he empezado esto, y es el mejor regalo de mi vida. O sea, yo puedo decir que he experimentado la libertad por primera vez en mi vida a los 55 años, 55, 56, cuando dejé un salario seguro, una prejubilación en ciernes y tal, para hacer aquello en lo que creía. O sea, por primera vez me he sentido seguro en la vida y libre. Hasta entonces vivía con el salario del miedo, la familia, los hijos, siempre hay alguna excusa y tal. Y por fin aquella vez, gracias a este amigo que me dijo, te toca hacer esto, pero no una obligación, era descubrir lo que podía hacer, ¿no? Esta capacidad de iniciativa y tal. Y pues mira, tuve ayuda, inspiración y tal, hice el cambio en ese momento. O sea, y realmente me ha cambiado la vida y lo recomiendo a todo el mundo. A veces uno no ves cuando te pasa el tren, pero yo lo vi y se paró. Entonces, tío, no lo puedo dejar, ¿no? Muy rápidamente, esta es un poco la historia. Hola, buenos días, Joan. Y en primer lugar, gracias por este atracón de alimento espiritual que nos acabas de proporcionar. Estoy, por un lado, emocionado y también, no sé, con la sensación de que me ha pasado un tsunami por encima. Estoy desbordado ahora mismo. Y también gracias a la gente que te ha ayudado a hacer este camino hasta aquí, porque, bueno, al final nos aprovechamos todos, ¿no?, de todo esto. Mi pregunta es más concreta en relación con lo que, pues con tu charla, ¿no? Hablabas de separación entre política, economía y cultura,
que son tres ámbitos que no deberían influenciarse mutuamente. En cambio, yo no sé si quizá he entendido también, por otro lado, en la charla, que de algún modo la política también debería limitar el ámbito económico en algunos. ¿Cómo se entiende esta posible incoherencia, esta posible contradicción? Sí, no, influenciar Gracias. sí. Yo no digo uno no puede invadir el terreno del otro. Influenciar sí, tienen que relacionarse mutuamente. A veces, cuando tengo tiempo, explico. Por ejemplo, una vez que me invitaron a un congreso de médicos y enfermeras, les puse un ejemplo de cómo sucede esto en el cuerpo humano, por ejemplo, ¿no? En el cuerpo humano también hay tres sistemas autónomos, es el sistema neurosensorial, el sistema de respiración y circulación de la sangre y el sistema metabólico y motor de los miembros. Y estos tres sistemas están relacionados, pero también tienen una cierta autonomía. Cuando uno predomina sobre el otro, tarde o temprano tienes una enfermedad. O sea, cuando uno es excesivamente, lo cerebral predomina sobre el corazón o sobre la actividad motora, hay un tipo de enfermedades. Cuando uno le dominan las emociones, le domina el corazón sobre el otro, entonces tienen que estar relacionados, pero no pueden invadir. Entonces, el Estado también tiene que relacionarse con la educación, el Estado tiene que garantizar que todo el mundo tiene una buena educación. Ahí tiene que intervenir. Pero en vez de decir cómo tiene que ser la educación, pues a lo mejor debería limitarse a pagar el sueldo de los profesores o dar un cheque escolar, como se había propuesto cuando mis hijos eran pequeños, y que cada padre elija la escuela que le interesa. O sea que relación sí, pero no invadir, y mucho menos el poder económico invadir, como pasa hoy. Hoy en el mundo ya no deciden ni la Unión Europea, yo no sé qué hablamos, España, Unión Europea y tal, si aquí domina Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, bueno, entonces ahora me sale bueno, no me acuerdo ahora de las siglas, la Organización Mundial del Comercio, etc. Pero ¿quién domina ahí? Por ejemplo, de Goldman Sachs van colocando empleados de Goldman Sachs en estas organizaciones y ellos deciden. Entonces, las farmacéuticas, habéis visto en un reportaje último de Salvador, cómo las multinacionales farmacéuticas ponen comerciales para influir en los políticos para que aprueben leyes. Este es el problema. O sea, sí que tiene que haber relación, pero no se puede permitir que uno invada al otro. Entonces, esto es lo difícil. Y ahí también tenemos que ayudar a los políticos en este sentido. Están pillados. Esto es muy complicado. Por ejemplo, en España, digo, mi ideal sería políticos independientes, quizás una utopía, una república con senadores independientes. Bueno, no sé si es utopía o no, ya lo veremos algún día. Pero por lo menos que hubiera una ley de financiación de partidos políticos que no dependieran de los créditos de los bancos. Porque, claro, tienen créditos multimillonarios que no pueden devolver. Entonces, ¿cómo un político va a decir algo a un banquero que diga, cállate, que te corto el grifo, devuélveme lo que me debes? Si salió en prensa hace 3 años que a un partido que no quiero nombrar le perdonaron 35 millones de euros, no de préstamos, de intereses de préstamos. Entonces, este es el problema. O sea, en relación sí, pero sin perder la autonomía. Cada uno tiene que defender su ámbito y el mundo político, el mundo jurídico tienen que defender los ciudadanos. Me invitaron hace unos meses del Consejo General del Poder Judicial, un grupo de jueces, jóvenes, gente entre 30 y pico, 40 y algo, motivados, podrían estar hoy aquí compartiendo estos valores. Me decían cómo se encuentran a veces que están llevando un expediente, que alguien de arriba les llaman este expediente, nos lo pasas a nosotros, y cómo queda ventilado. Claro, esto es terrible, esto es terrible. Entonces, tenemos que luchar porque cada ámbito sea autónomo, pero que tengan, sí, una buena relación. Esta es la diferencia. Sí, quedan 5 minutos, quizá un par de preguntas, es que me enrollo un poco en las respuestas. El micro no sé quién lo tiene. Sí, perdón, hay una pregunta aquí, después hay un señor aquí delante. Yo quería empezar dando las gracias a las 400 y pico personas que estamos aquí, aparte de a los ponentes tan lúcidos y tan profundos y que saben decir eso que nosotros no sabemos, pero desde el optimismo, desde la fuerza y desde la risa, como ayer. Y dar las gracias a todos los compañeros y compañeras que estáis aquí, o a todas las compañeras sobre todo, porque es la primera vez en mi vida que no me he sentido bicho raro. He dicho, ¡oy va! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! ¡Qué gusto! No soy una cosa rara. Y lo segundo, es una pequeña sugerencia, pero no es mía, es de Gandhi. Gandhi, el día del discurso final de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dijo, sobre derechos humanos, ahora ya está todo dicho. A partir de ahora tenemos que empezar a hablar de deberes humanos. Quizás si todos nosotros hacemos los deberes, imaginaos, somos un microcosmo, pero qué maravilla. Gracias. Muy bien.
Hola, Joan. Hola. Enhorabuena. En tu charla has afirmado que los partidos políticos para ti tienen fecha de caducidad. ¿Es extrapolable esa afirmación a las religiones? Pues, en alguna manera sí, yo iría a una religión universal, que es la religión del ser humano. O sea, pienso que debemos trascender ya, está bien, cada uno, o sea, soy partidario de la libertad en lo religioso, por tanto que cada uno siga el camino, pero no me gusta que la religión separe. Igual que no me gusta y no comparto, y eso que vengo de Cataluña, que en este momento se está intentando utilizar una nacionalidad para separar. Me parece triste, me parece preocupante, porque igual que defiendo la riqueza de idiomas y de culturas, tenemos que ir al ser humano universal. O sea, cuando me dicen, es que tú eres un catalán, que en ese momento, yo no soy un catalán, yo soy, como decía Demócrito, creo, mi patria es el universo, me da igual donde habéis nacido, el idioma que habláis, me interesáis porque sois seres humanos y hay que trascender la nacionalidad, el idioma, la religión. O sea, si la religión te separa de alguien, no me interesa esta religión. Entonces, en este sentido, hay que trascender la religión como elemento separador, que ha sido bastante así, la mayoría de las religiones, y hay que ir a una religión universal, a una religión que es vincular al hombre con el universo, con el cosmos, con el sentido de la vida. O sea, yo hablo de espiritualidad, pero trascendiendo puede llegar uno desde la religión. Pero repito, si la religión separa, como todavía sucede hoy, y crea castas, de si yo soy esta religión, somos seres que buscamos, uno puede buscar a través de una religión, pero si no te lleva al amor universal, a mí no me sirve y sí que creo que tiene caducidad o debería tenerla, en este sentido. Hola. Me espero a que aplaudáis. No. Bueno, Joan, buenos días. Yo te escuché en Albacete hace un año y pico y la verdad es que no te escuché de la forma que hoy te he escuchado. Hoy me has calado, comparto contigo, pues no todo, porque somos diferentes, no somos distintos, somos diferentes, pero comparto el 90 y tantos %. Has dicho que los consumidores, cuando tenemos que ver dónde vamos a comprar, cómo vamos a comprar, lo que vamos a comprar. Pero yo también te puntualizaría, y no sé, a ver lo que tú piensas, de que como trabajadores también tenemos que hacer esa misma selección. Por aquí habrá muchas profesiones diversas. Entonces, uno está trabajando en una tienda y sabe lo que está vendiendo. Le puede aconsejar al cliente. Es un riesgo que corre, porque el jefe está detrás. Yo, mi profesión, yo soy agente financiero, yo vendo, soy comercial de un banco que tú no has querido nombrar, que está en las universidades. Yo tampoco lo nombraré, porque yo no tengo por qué hacer publicidad a nadie. Y ese banco, pues a mí me dice, tienes que vender esto, esto, esto y esto. Y yo hay cosas que no las vendo. Y por eso me he ganado pues muchas veces muchas reprimendas, te voy a cerrar, esto hay que hacerlo así, y yo no las vendo, les pongo cualquier excusa. Por eso te digo que también los trabajadores tenemos que saber qué estamos vendiendo y aconsejar a la gente. Y nada más, me gusta tu forma de tratar la espiritualidad. Creo que es el momento, estamos en una época de cambio en donde hay que ir hacia un humanismo nuevo. El humanismo nuevo yo no sé cuál será, qué nombre tendrá, ni cómo se planteará, pero necesitamos dentro de nuestra sociedad el plantearnos conceptos humanos nuevos. Y no sé qué más preguntarte. Bueno, muchas gracias por tu... Muy bien. Totalmente de acuerdo en el trabajo que uno hace. A lo mejor no es el trabajo que te gustaría o que puedes elegir, pero sí que puedes elegir ser honesto en este trabajo. Y si esto a veces cuesta un puesto de trabajo, como el otro día me llamó un ex compañero mío casi llorando, un hombre de 57 años, que después de 25 años siendo director le han destituido, le han llevado a un pueblo, le han bajado el sueldo,
porque se negaba a vender un producto en el que siguen engañando a la gente. Dijo, mira, ya no duermo por las preferentes, que me siento miserable, yo no voy a volver a engañar, ¿no? Pero está bien, a veces es preferible morirte de hambre que de vergüenza. Por tanto, y a veces cuando uno tiene coraje también fuerza al otro que cambie decisiones. Entonces, me parece correcto. Es decir, uno tiene que mirar también dónde trabajo, es decir, o cómo dentro del ámbito que tienes siempre hay un ámbito para ejercer la libertad, ¿no? Yo creo que está muy bien lo que has dicho. Gracias por tu aportación. Ya está, ¿no? Bueno, se ha acabado. Hasta otra.